Bienvenidos a este segundo video tutorial sobre la implementación de la herramienta de etiquetado ODS del presupuesto nacional. Para este segundo video vamos a mirar de dónde podemos extraer la información del presupuesto y cómo debemos hacer la transformación de la base de datos para traer el etiquetado de la vigencia inmediatamente anterior o la versión inmediatamente anterior que tengamos disponible. Entonces, por supuesto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde vamos a sacar la información. Y para ello utilizamos la información de acceso público que la Dirección General del Presupuesto nos entrega a través de su página web digepres.gov.do. En esta página nos podemos ir a estadísticas de gasto. Aquí vamos a encontrar los reportes de ejecución mensual que Digepres entrega. Nos vamos a reporte mensual dinámico y nos vamos a ir a descargar, por supuesto, el último archivo que es de la ejecución presupuestaria 2020-2025. En el mismo es donde Digepres va actualizando la información. Como ustedes pueden ver, este archivo es bastante pesado y por eso lo primero que debemos ir haciendo es hacer unas transformaciones a ese archivo para em, poder operar de manera más eficiente. Bueno, muy bien, aquí ya lo tenemos abierto. Lo primero que debemos hacer es habilitar la edición. Seguramente si ustedes lo descargaron a su carpeta de descargas, que abre por defecto, no les va a dejar editar. Entonces simplemente es seleccionar la opción de edición. Lo primero que debemos hacer es eliminar la información que no necesitamos. Dado que vamos a analizar la última vigencia, este archivo tiene dos tipos de información. Una es la tabla dinámica que nos permite modificar la base de datos y otra es la base de datos como tal que está oculta. Entonces lo primero que recomiendo hacer es eliminar toda la información que no necesitan de este archivo. Para ello simplemente ustedes dan clic secundario en cualquiera de las hojas y le dan mostrar. Aquí en español sería mostrar las hojas. Miren que aquí efectivamente hay hojas ocultas. Le ponen mostrar a todo. Aquí ya están las bases de datos completas que tira el CIGEF y borren todo lo que no necesiten. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar la presentación, el instructivo 2020-2021. Esa es la tabla dinámica, la base de datos o la fuente de la información. 2022-2023 también, 2024. De 2025, por supuesto, debemos dejar ambas cosas, a pesar de que la tabla dinámica puede seguir operando. Si uno no le da a actualizar, puede seguir operando sin borrar esta, pero dejémosla por sanidad de los datos y podemos borrar aquí 2024. Borramos. Ahí se va a tardar efectivamente un poco, pero el archivo va a estar bastante más ligero y damos a grabar. Miren que ahí ya aligera el archivo bastante. Bueno, el siguiente paso es ordenar o modificar la visualización de esta base de datos con el fin de que sea en formato tabular. Eso es muy importante porque esa es la base con la cual después nosotros vamos a trabajar en el archivo etiquetado. No nos sirve, aquí está modo de lista, no nos sirve así. Entonces, para ello nos vamos al diseño de la tabla dinámica. Le damos aquí a dar en el layout o la configuración del reporte y le damos en mostrar en formato tabular. Miren que ahí ya me organiza en columnas cada uno de los campos. Estos espacios en blanco no nos sirven, entonces debemos rellenarlos. Para eso simplemente damos de nuevo a esta opción de Report Layout y repetir todas las etiquetas de los objetos repetidos. Y con eso ya va a ser bastante más fácil trabajar. Dos consejos adicionales. El primero, si ustedes se dan cuenta, cada vez que uno actualiza esta base de datos, las columnas empiezan a cambiar de tamaño. Es más complejo trabajar así. Para ello simplemente nos vamos de nuevo aquí a las opciones de la tabla dinámica. Nos vamos aquí al botón de opciones y le quitamos la selección a este
autoajustar el ancho de las columnas. Ya con eso las columnas van a estar quietas con cada uno de los ajustes que vayamos haciendo. Lo siguiente que vamos a hacer es, como ustedes se pueden dar cuenta, que hay unos subtotales. Dado que necesitamos en formato tabular, no necesitamos esos totales, entonces también vamos al diseño, acá arriba, de la base de datos aquí de la tabla dinámica. Vamos a diseño y tanto en subtotales como en gran total, no mostrar. No necesitamos. Y aquí en gran total, apagado tanto para filas como columnas. Entonces ahí ya eh, vamos ajustando esta base de datos. Por otro lado, ustedes pueden ver que aquí la tabla nos está entregando información en formato matricial de acuerdo al mes de imputación de gasto. No nos importa para este caso el mes, siempre trabajamos en anualidades, entonces quitamos este mes y ahí por lo menos miren que ya para el devengado ya vamos teniendo la información que necesitamos. Entonces lo primero que debemos hacer es transformar esta base de datos de acuerdo a los campos que necesitamos. Yo voy a tener esta lista aquí a la mano en mi segunda pantalla. Les recomiendo que ustedes también tengan este manual abierto. Este manual, por supuesto, lo deben tener acceso a él junto con estos videos. Y entonces, para ello, em, vamos a organizar los campos que necesitamos. Entonces, primero, aquí vamos a quitar este filtro de tipo y vamos a filtrar por el, el campo de ecotítulo, que si bien es muy parecido, sí nos brinda más información sobre el tipo de gasto. Entonces, si son los gastos corrientes, gastos de capital o las aplicaciones financieras. En general, creo que el mismo campo pasado nos servía para eso. Lo dejo igual a gusto del usuario, pero este me parece un poco más detallado. Y en este lo primero que debemos hacer, y como recuerden en el video pasado, nosotros no analizamos aquí servicio de la deuda, es quitar o filtrar quitando las aplicaciones financieras. No queremos esa información. Entonces ya simplemente ahí, tanto los gastos corrientes como los gastos de capital, y empezamos a organizar la base de datos de acuerdo al orden que está sugerido en el manual. Les recomiendo fuertemente mantener ese orden específico porque todas las fórmulas que están en el manual y están listas para copiar y pegar se basan en que el orden sea el mismo. De lo contrario, les toca revisar las fórmulas de manera manual. Entonces, lo primero que debemos hacer es el campo institucional, que ya está acá. Después, este poder y organismo realmente no es relevante para efectos del ejercicio, entonces lo podemos quitar. Después, sí necesitamos capítulo. Después buscamos el subcapítulo. Lo vamos poniendo acá, como ustedes pueden darse cuenta, en el archivo de Excel. Después necesitamos la unidad ejecutora. Ahí ya vamos construyendo nuestra base. Después de entidad receptora, programa. Miren que aquí es muy fácil porque están en orden. Después, incluso simplemente con dar clic aquí, él los pone en orden. Subprograma, proyecto, actividad, obra, fuente de financiamiento, fuente específica. Después necesitamos función. Aquí ya, por ejemplo, organismo financiador no necesitamos ni región ni provincia. Por supuesto, son temas que ustedes pueden considerar en el futuro, pero por ahora estamos haciendo solo con el enfoque nacional. Entonces de ahí nos vamos a saltar hasta función. Muy bien, su función. Tipo de inversión pública es súper importante. Recuerden en el ejercicio pasado les comenté que todos los proyectos de inversión pública debían ser etiquetados de manera manual. Entonces, ese clasificador nos sirve justamente para establecer cuáles son los proyectos de inversión. Allá lo tenemos, tipo de inversión pública. Y ya de ahí son las apropiaciones. Los más importantes son el, el presupuesto vigente, el presupuesto comprometido y el presupuesto devengado. Y miren que ahí ya tenemos prácticamente la base de datos armada que pasaremos a un Excel nuevo y comenzaremos a trabajar en ella. Entonces de aquí nos vamos a ir a un archivo nuevo y vamos a copiar esa base de datos anterior
a este archivo. Ya lo pueden hacer como, como datos, como valores para aligerar bastante la carga. En general les recomiendo, dado que vamos a agregar nuevos campos, les recomiendo copiar esta base de datos en la celda B2. Y muy bien, aquí ya tenemos la base de datos copiada con la cual vamos a empezar a trabajar. Bien, una de las cosas que sí les recomiendo también aquí es revisar los nombres de los campos, dado que hay alguna parte de programación y sobre todo vamos en alguno de estos videos a hablar de una herramienta automatizada que ya está disponible. Es importante que los nombres sean exactamente iguales a la base de datos anterior. Entonces, para ello, todos los nombres están bien, salvo estos de sumas vigente, compromiso de vengado. Simplemente les recomiendo quitar esas sumas o esas palabras de suma y dejar los campos como vigente, compromiso y devengado. Muy bien. El siguiente paso es crear ese código que nos va a servir como llave para conectar la información de vigencias pasadas. Para ello vamos a hacerlo en el campo o en la columna A. Vamos a llamar este campo ID. Y lo que vamos a hacer es traer vamos a tener como identificador los 4 dígitos del campo de capítulo, los 2 de su capítulo, 4 de unidad ejecutora, 2 de programa, 2 de subprograma, 2 de proyecto, 4 de actividad y obra, 4 de entidad receptora y 3 de función. Así con eso construimos ese indicador único. Yo voy a simplemente copiar la fórmula que está en el manual. Es importante que ustedes lo tengan siempre a la mano. Y así es como debe verse ese código de identificación. Es muy importante aquí siempre verificar que el punto, que es el del clasificador funcional, esté al final y que, bueno, más o menos corresponda efectivamente a los campos que les he mencionado. Y después de ello simplemente doble clic para extender la fórmula y tener este clasificador. Muy bien. Después de ahí es importante que ustedes también tengan a la mano el archivo justamente anterior, justamente de la vigencia anterior, para traer la información. Aquí yo ya tenía listo a la mano el archivo de 2024, el último que se hizo, y esta es la información que vamos a traer. Entonces voy a aprovechar y traer 3 columnas en particular, 4 columnas, que son estas hasta aquí. Ya me imagino que si ustedes están avanzando en este ejercicio más adelante, ya no estamos utilizando 3 secundarias, ya solo 2 secundarias, una principal. Entonces lo voy a copiar simplemente hasta aquí. Y la dummy de marcación manual es súper importante porque esa es la que nos indica cuáles son esas partidas presupuestales que debemos etiquetar manualmente y cuáles no. ¿Listo? Entonces, para traernos información anterior, simplemente lo hacemos con un buscar X. Entonces, vamos a hacerlo desde aquí. Entonces, buscar X, que vamos a buscar. Vamos a buscar el identificador que acabamos de construir. Vamos a fijarlo a la columna, no a la fila. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Pues en nuestra base de datos anterior, la de 2024 en este caso. Y aquí esta sería nuestra llave de información. ¿Y qué queremos que nos devuelva? Pues por ahora la columna de marcación manual, pero vamos a arrastrar esa fórmula hacia la derecha para también traer la meta principal, la secundaria 1 y la secundaria 2. Entonces aquí es importante quitarle el fijador o ese signo de pesos a las columnas para que me permita desplazar. Entonces ya con eso cerramos y miren que aquí ya me trajo la información para la primera partida. Efectivamente lo estamos haciendo de manera manual y si yo arrastro para acá, él me trae el etiquetado. Aquí van a aparecer unos ceros porque esta fórmula, desafortunadamente, cuando la celda que está leyendo está en blanco, lo identifica como un cero y la trae como cero. Entonces más adelante nos toca borrarlo, pero por ahora no importa. Simplemente tomamos esta formulación y extendemos a toda la base de datos. Entonces miren que ahí ya hay varios
varias partidas presupuestales que ya quedaron prácticamente diligenciadas. Pero hay otras que no, como ustedes pueden darse cuenta. Y aquí todos los NA corresponden a, a partidas presupuestales que son nuevas y desafortunadamente para ellos, para esas significa que debemos etiquetarlas manualmente. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer, mi recomendación es ponerle filtros a esta base. Vamos a filtrar aquí. Eh, Después vamos a hacer uno, pues ya es una práctica mía. Ustedes la pueden, por supuesto, copiar. A mí me gusta tener estos indicadores de cuánto hemos avanzado en el porcentaje de marcación. Entonces yo aquí lo que le digo siempre es, eh, primero vamos a contar cuántas líneas tenemos. Para eso pueden usar cualquiera de estos campos que tiene datos. No sé, usemos el de actividad y obra, dado que lo estamos haciendo a ese nivel. Entonces para aquí les recomiendo usar subtotales, dado que los subtotales eh, van cambiando de acuerdo a los filtros que yo vaya poniendo. Entonces, ¿qué función quiero? La de contar, pero la de contar solo lo filtrado. Miren que aquí hay, no sé si ustedes sabían, aquí hay las mismas funciones, pero de manera absoluta, que no tienen en cuenta si la base de datos se filtra. Y aquí los que tienen triple cifra son las mismas funciones, pero teniendo en cuenta filtros. Entonces, quiero el de conteo, el de count A, que me cuenta texto, pero que incluya los filtrados. ¿Y para qué rango? Pues para el rango de toda esta matriz, hasta la fila 6880. Entonces miren que aquí nos está diciendo que tenemos 6878 partidas presupuestales. Y voy a hacer exactamente la misma fórmula acá. Pero aquí sí la diferencia, como yo sé que es numérica, entonces la voy a poner con el conteo normal. Que el conteo normal, segundo el conteo normal, es el número, el 102. ¿Por qué me interesa solo el conteo normal? Porque quiero que me quite los no aplica. Entonces, así ya yo estoy viendo si yo a priori, pero aquí todavía falta mucho, no se preocupen, no es que nos falte etiquetar la mitad del presupuesto. A priori, supuestamente nos faltarían por etiquetar el 45%, dado que hay etiquetas sobre el 56%. Pero no, esto no es así porque aquí también me está contando todos los ceros. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es eliminar esos ceros. Para eliminar esos ceros, pues simplemente... bueno, perdón, antes de eliminar ceros, y ahora sí que ya trajimos la información, debemos que copiar esta información como texto, como valores, ya sin fórmulas, para poder trabajar. Entonces, miren que ahí ya puedo borrar, puedo hacer transformaciones, etc. Lo siguiente, borrar los ceros de todas estas filas de acá, no la demarcación manual, esa sí es importante, pero en las métricas principal, secundaria 1 y secundaria 2, estos ceros significan que son campos vacíos en la base de datos original. Entonces, nada, se selecciona con Shift, Alt, coma, vamos a solo las celdas visibles y le damos suprimir. Y ven que ahí ya quitamos todos esos ceros de la principal, después de la secundaria 1. Entonces borramos solo estos de acá, lo mismo, al Shift, coma, para celdas visibles, suprimir. Y finalmente la secundaria 2, seleccionamos al Shift, coma, para solo celdas visibles y borrar. Perfecto, entonces ahí ya eliminamos todos los ceros. Ahora bien, aquí sigue todavía el 52, pero esa no es la realidad porque ya para empezar a trabajar, y con eso terminamos con este video de alistar los datos para empezar a marcar manualmente, debemos quitar todos los que aquí consideremos, perdón, todos los que ya están marcados como ceros, que significa que se van a imputar. ¿Recuerdan ese proceso de imputación que vimos en el video pasado? Estos no se etiquetan manualmente, se hace a través del modelo de imputación y por eso no debemos tocarlos, entonces los quitamos esos ceros. Entonces ya aquí tenemos más información y bueno, de todas maneras efectivamente son 54% lo que falta, pero ustedes ya se van a dar cuenta que hay eh, muchísimas partidas presupuestales, por ejemplo, de construcción de estancias infantiles, de colegios que se repiten
muchísimas veces. Entonces, no va a ser tan difícil ese etiquetado manual. De todas maneras, pues sí, ya que el trabajo que queda es ir revisando todas estos no aplica y empezar a marcarlos manualmente. Una de las recomendaciones que quisiera compartirles para identificar aquellas líneas presupuestales que se van a etiquetar manualmente o aquellas que se van a imputar es a través del producto de acciones que no generan producción. Entonces, si ustedes se dan cuenta de las bases de datos anteriores, todos los gastos que no se etiquetan están dentro de su programa de acciones que no generan producción o del producto. Eso quiere decir que por un lado ya tenemos un criterio, es todo lo que sí genere producción, o sea, todos los demás productos deben etiquetarse manualmente. ¿Listo? Ese es uno de los primeros criterios. Segundo, dentro de las acciones que no generan producción, de acuerdo a la actividad y obra, hay unas cosas que sí se etiquetan y otras que no. Y ahí sí ya es importante que el analista vaya línea por línea. De todas maneras, digamos como regla primaria para guiar un poco esa selección, dentro de las acciones que no generan producción, que la vamos aquí a poner como 00 rayas, son todas estas que no generan producción, ustedes se van a dar cuenta que hay partidas presupuestales que tienen entidades receptoras. Entonces, aquí, para las entidades receptoras, vamos a utilizar el siguiente criterio, y es que si no aplica la entidad receptora, es muy probable que sean gastos que sean imputados. Miren como aquí, o sea, que sean gastos operativos propios de la operación de la entidad que no se etiquetan. Pero cuando tienen entidad receptora significa que usualmente son transferencias. Entonces sí les recomiendo, como uno de los criterios es que para todas estas partidas presupuestales de acciones que no generan producción, pero que sí tienen destinación o entidad receptora, si los marquen de manera manual. ¿Vale? Miren que aquí ya está efectivamente ese criterio. Entonces, ese es un recomendado criterio para iniciar. De todas maneras, como les decía, es importante que ustedes vayan caso por caso y analicen si es un gasto operativo o es un gasto específico, digamos, que tenga algún efecto de política pública y lo marquen de esa manera, pero utilicen la entidad receptora como pista, como orientador para definir esos gastos que se deben etiquetar manualmente. Por otro lado, antes de terminar el video y ya se me iba olvidando, es importante que eliminemos varias cosas de esta base de datos y tal vez por eso hay más errores de los normales. Pero lo primero que debemos eliminar es el programa de deuda pública. Si bien ya eliminamos desde la primera parte, quitamos los servicios financieros, todavía el programa 96 aquí sigue apareciendo en algunos gastos. Entonces, este programa 96 de deuda pública, miren que aquí también debe haber errores porque esos no los consideramos, estos no los tenemos en cuenta porque son pagos de servicio de deuda, pagos de intereses no los tenemos en cuenta, entonces se borran. Perfecto. Otro gasto que no vamos a tener en cuenta son los que les comentaba de ejecución territorial y municipal. Entonces, para ellos son dos filtrados que debemos considerar. El primero es a nivel de actividad y obra, todo lo que tenga que ver con gobernaciones. Entonces, gobernación, miren que ahí está. Entonces, miren, aquí hay un montón, son 33 líneas, claro, de las gobernaciones. Estos son recursos de las provincias, de las gobernaciones, estas no se consideran en este ejercicio. Entonces, se seleccionan y se eliminan las filas. Muy bien, eso por ahí. Y todas las transferencias a ayuntamientos o juntas de distrito. ¿Cómo se quitan eso? Con este campo de entidad receptora. Nos vamos, por ejemplo, primero a ayuntamiento. Podemos aquí filtrar por todo lo que diga ayuntamiento. Entonces, mira, ayuntamiento municipal de todos los municipios o de distrito, por supuesto, para el Distrito Nacional. Y estos son
284 líneas que no consideramos por ser de ejecución municipal. Entonces se seleccionan, se eliminan, ahí ya vamos eliminando bastantes líneas. Y también juntas de distrito, aquí entidad receptora, entonces junta de distrito. Entonces miren que ahí está también municipal, todos los municipios. Esto también se elimina, son otras 273 líneas. Entonces prácticamente ya ahorita hemos eliminado más de 500, 600 líneas. Muy bien. Y con eso prácticamente ya podemos seguir marcando. Dentro de los distritos sí consideramos las juntas distritales de educación, porque las juntas distritales sí dependen de, si bien pues tienen ese control y esa connotación territorial, pues sí hay una fuente específica de recursos del sector de educación que es importante mapear. Entonces ya con eso, bueno, ahí subió un poco el indicador al 60%, ya podemos empezar a hacer la marcación y el etiquetado manual. Entonces, como les decía, simplemente es ir línea por línea, revisando la unidad ejecutora, muy importante, el programa, esto es la información, el producto, aquí acciones que no generan producción, y la actividad de obra. Entonces, según eso, mi recomendación también es que busquen líneas presupuestales que sean parecidas, que puedan ustedes copiar, ya sea el etiquetado o el criterio de marcación manual o de imputación. Y con eso, pues, es ir avanzando en el ejercicio del etiquetado. De nuevo les recuerdo, todos los proyectos de inversión, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería mi primer paso? Seleccionar, porque todos los que sí son proyectos de inversión, y en estos sí de una vez, para que ustedes lo tengan en cuenta, estos deben marcarse como unos. Estos tienen connotación específica, objetivos específicos, son de inversión pública, entonces todos estos deben ir marcados como uno. Y en estos miren que ustedes son una cantidad de líneas que aquí aparecen vacías, pero son proyectos que sin duda ya tienen, digamos que proyectos similares, proyectos hermanos que ustedes pueden copiar el etiquetado y avanzar fuertemente en ese ejercicio, ¿vale? Entonces con eso termino este video de alistamiento de los datos y comienzo del etiquetado manual. La idea es que etiqueten completamente esta base, que ya no tenga ningún error, para pasar al siguiente tutorial en el cual ya vamos a comenzar el proceso de los cálculos financieros para llegar a esa alineación final. Y para eso vamos a tener nada más un video adicional. Bueno, realmente van a ser dos videos, uno con el etiquetado, el proceso manual, el proceso de cálculo manual, otro con la herramienta automatizada y un quinto video final, sí, con la actualización del tablero de control. Entonces con eso termino y muchísimas gracias por avanzar en este video tutorial número 2.